Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? En las montañas que rodean Catemaco, Veracruz, conocido como el centro de la brujería en México, existe una cueva que los lugareños evitan mencionar por su nombre. Simplemente la llaman aquella cueva o el lugar prohibido, como si nombrarla directamente pudiera atraer atención indeseada. Durante siglos esta caverna ha sido el centro de historias que mezclan lo sagrado y lo profano, lo antiguo y lo eterno. Los brujos más poderosos de la región, aquellos cuya reputación trasciende fronteras y cuyas habilidades son buscadas por personas de todo el país, admiten en susurros que existe un lugar donde el poder verdadero se obtiene, donde los pactos más oscuros se sellan, donde aquellos dispuestos a sacrificar lo más precioso pueden ganar lo que desean. Esa cueva no está marcada en ningún mapa. No hay señales que indiquen su ubicación, y quienes la conocen son extremadamente selectivos sobre a quién revelan su paradero. Se dice que el diablo mismo aparece ahí durante ciertas noches del año, específicamente durante la luna nueva y en fechas que corresponden a antiguos calendarios prehispánicos que pocos aún comprenden. Los brujos llegan a esa cueva para renovar sus poderes, para aprender secretos que ningún humano debería conocer, para hacer tratos que les darán dominio sobre fuerzas sobrenaturales. Pero existe una regla absoluta: nunca, bajo ninguna circunstancia, debe alguien no iniciado entrar a esa cueva sin permiso explícito y protección adecuada. Aquellos que lo han hecho rara vez regresan, y cuando lo hacen, ya no son los mismos. Sus voces suenan diferentes, más profundas o con ecos extraños. Sus ojos miran pero no de la misma manera, como si vieran más allá de lo que deberían ver, o como si algo más estuviera mirando a través de ellos. Lo que voy a contar sucedió hace 10 meses, cuando llegué a Catemaco por razones personales y terminé descubriendo que hay lugares en este mundo donde las reglas normales de la realidad se doblan y que algunos umbrales, una vez cruzados, no permiten un regreso completo. Me llamo Eduardo Navarro Campos. Tengo 39 años y soy antropólogo especializado en religiones y prácticas esotéricas, originario de Xalapa, Veracruz. He dedicado los últimos 15 años de mi vida a estudiar sistemas de creencias no convencionales, desde el curanderismo tradicional hasta prácticas que bordean lo que algunos llamarían magia negra. No lo hago desde un lugar de juicio moral, sino de curiosidad académica genuina, tratando de entender las estructuras culturales y psicológicas que sostienen estas prácticas. Llegué a Catemaco en enero de este año, invitado por un colega que había establecido contactos con varios brujos locales. La región es famosa por su concentración de practicantes de brujería, con el primer viernes de marzo siendo particularmente importante cuando brujos de todo México se reúnen para un encuentro anual. Pero yo había llegado fuera de temporada específicamente porque quería acceso más íntimo a estas prácticas, sin las multitudes de turistas que llegan durante las fechas conocidas. Me instalé en un hotel modesto en el centro del pueblo y empecé a hacer contactos. Catemaco vive en gran parte del turismo relacionado con la brujería, así que hay muchos que se presentan como brujos pero que principalmente realizan limpias y rituales básicos para visitantes. Pero yo buscaba acceso a los practicantes serios, aquellos cuya reputación estaba construida sobre décadas de trabajo y resultados que sus clientes juraban eran reales. A través de mi colega conseguí una introducción con Don Evaristo, un brujo de 78 años cuya familia había practicado estas artes durante generaciones. Vivía en las afueras del pueblo en una casa grande rodeada de jardines llenos de plantas que usaba en sus trabajos. Cuando nos conocimos, me estudió con ojos que parecían ver más allá de mi apariencia física. «Así que eres el antropólogo», dijo con voz rasposa. «El que quiere estudiar nuestras prácticas como si fueran insectos bajo un microscopio». «No es mi intención faltarles al respeto», respondí. «Solo quiero entender». Él hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Todos dicen eso. Pero está bien. He trabajado con académicos antes. Al menos ustedes son más honestos que los turistas que vienen buscando hechizos de amor o maldiciones para sus enemigos.
¿Qué quieres saber específicamente? Le expliqué que estaba interesado en los aspectos más profundos de su práctica, los rituales que no mostraban al público general, las fuentes de su poder. Él escuchó sin interrumpir, luego asintió lentamente. Esas cosas no se aprenden en libros ni se explican fácilmente, pero puedo mostrarte algunas prácticas, dejarte observar ciertos rituales. Si eres respetuoso y sigues las reglas que establezca, tal vez entiendas algo. Pero hay límites. Hay conocimientos que no compartiré porque no estás preparado para cargar con ellos. Pasé las siguientes semanas observando a don Evaristo trabajar. Presencié limpias elaboradas, rituales de protección, ceremonias para alejar malas influencias. Tomaba notas meticulosas, grababa con su permiso, fotografiaba altares y disposiciones rituales. Era fascinante ver la complejidad y la seriedad con la que abordaba cada trabajo. La combinación de elementos católicos con prácticas prehispánicas y africanas que caracteriza la brujería veracruzana. Una noche, después de una ceremonia particularmente intensa, mientras compartíamos café en su cocina, le pregunté sobre las fuentes de su poder. ¿De dónde venía realmente su habilidad? ¿Era simplemente conocimiento transmitido y técnica psicológica? ¿O había algo más? Don Evaristo me miró en silencio durante largo rato antes de responder. Hay poder en el conocimiento, sí. Hay poder en las plantas, en las palabras correctas dichas en el momento correcto. Pero el poder verdadero, el que puede cambiar destinos y alterar realidades, ese viene de otro lugar. Viene de pactos, de alianzas con fuerzas que existían antes de que los humanos caminaran por esta tierra. ¿Hablas de entidades, de espíritus?, pregunté. Espíritus, demonios, dioses antiguos, llámales como quieras. Son reales y pueden otorgar poder a quienes están dispuestos a pagar el precio. Yo hice mi pacto hace más de 50 años, cuando era apenas un joven aprendiz. Mi maestro me llevó a un lugar especial, un lugar donde el velo entre mundos es delgado. Ahí conocí a quien me ha guiado desde entonces. ¿Es ese lugar la cueva?, pregunté, recordando los rumores que había escuchado. Su expresión cambió, volviéndose más cerrada, más cautelosa. ¿Has escuchado sobre esa cueva? Solo referencias vagas. Que existe un lugar en las montañas donde los brujos van para pactos importantes. Don Evaristo suspiró profundamente. Sí, esa cueva existe, y es tan peligrosa como las historias sugieren. No es un lugar para curiosos ni para académicos que quieren documentar. Es un lugar sagrado y terrible, donde aquellos que buscan poder verdadero pueden encontrarlo, pero solo si están dispuestos a arriesgar todo, incluyendo su alma misma. Me gustaría verla, dije. No entrar necesariamente, solo verla, documentar su existencia. No, dijo firmemente. Absolutamente no. Llevarte ahí sería irresponsable y peligroso. Ese lugar no es para ti. Debí haber respetado su negativa. Debí haber dejado el tema ahí. Pero mi curiosidad académica, esa misma curiosidad que me había llevado a estudiar estos fenómenos durante 15 años, me empujó a investigar por mi cuenta. Durante los días siguientes, mientras continuaba mi trabajo con don Evaristo, también empecé a hacer preguntas discretas a otros practicantes que conocí. La mayoría se negaban a hablar sobre la cueva, pero eventualmente encontré a alguien dispuesto a compartir información, un brujo más joven llamado Armando, que aparentemente tenía menos escrúpulos sobre mantener secretos. Por una suma considerable de dinero, Armando aceptó dibujarme un mapa aproximado de cómo llegar a la cueva. Me advirtió que solo debería ir a verla desde afuera, nunca entrar, especialmente no durante una luna nueva cuando la actividad ahí era más intensa. La gente que entra sin preparación no sale bien, me dijo. He visto casos. Una mujer que entró hace 2 años por curiosidad, pensando que era solo una cueva normal. Cuando la encontraron 3 días después, vagando por el bosque, ya no podía hablar coherentemente. Solo repetía palabras en una lengua que nadie reconocía. Y sus ojos parecía que miraban a través de las personas, no a ellas. Eso solo aumentó mi fascinación. Como científico social, necesitaba entender qué era este lugar realmente. ¿Era posiblemente algún fenómeno geológico que creaba efectos psicológicos?
O tal vez la cueva contenía algún hongo o gas que causaba alucinaciones. O quizás, y esta posibilidad me intrigaba más, era simplemente un lugar cargado de tanto significado cultural y ritual que la mente humana reaccionaba a él de maneras extremas. Elegí un día de luna creciente para mi expedición, específicamente evitando la luna nueva cuando, según las historias, la actividad era mayor. Empaqué equipo básico de exploración, una mochila con agua, comida, linternas, cuerda, brújula, GPS, cámara y grabadora. También llevé un cuchillo de monte por si encontraba vegetación densa. El mapa de Armando me llevó hacia las montañas al este del lago de Catemaco. Era un ascenso moderado por senderos que claramente eran usados regularmente, aunque no había señales ni marcadores. El bosque aquí era denso, una selva húmeda llena de sonidos de aves y animales. Caminé durante casi 3 horas, deteniéndome frecuentemente para verificar mi ubicación contra el mapa. Finalmente, llegué a un área donde la vegetación se volvía particularmente densa alrededor de una formación rocosa. Siguiendo las indicaciones del mapa, encontré un sendero apenas visible que llevaba hacia un claro pequeño, y ahí, parcialmente oculta por helechos gigantes y enredaderas, estaba la entrada de la cueva. Era más grande de lo que esperaba. Una abertura de aproximadamente 3 metros de alto y 2 de ancho. La roca alrededor de la entrada estaba marcada con símbolos tallados, algunos que reconocí como prehispánicos, otros que no pude identificar, y había ofrendas recientes colocadas cerca de la entrada, velas quemadas, flores marchitas, botellas de licor, monedas, fotografías. Me quedé ahí parado, observando la entrada desde una distancia segura. Había algo en ese lugar, una presencia que podía sentirse incluso sin entrar. El aire parecía más pesado, más cargado. Los sonidos del bosque eran diferentes aquí, más apagados, como si la cueva absorbiera el ruido. Tomé fotografías desde varios ángulos, documentando los símbolos en las rocas y las ofrendas. Según mi plan original, esto debería ser suficiente. Había visto la cueva, confirmado su existencia, documentado lo que pude desde el exterior. Debería regresar ahora, mostrar mis hallazgos a don Evaristo. Tal vez conseguir que me explicara más sobre el lugar ahora que tenía evidencia visual. Pero mientras estaba ahí, escuché algo que venía desde el interior de la cueva. Era un sonido bajo y resonante, como un canto o salmodia. Había alguien adentro. Mi curiosidad se intensificó. Si había practicantes realizando un ritual ahí en ese momento, presenciar eso sería invaluable para mi investigación. Podría observar desde la distancia, sin interrumpir, solo documentar. Me acerqué cautelosamente a la entrada de la cueva, asomándome apenas dentro. El interior se extendía más profundamente de lo que la entrada sugería. Había una luz tenue parpadeante más adelante, como de velas o antorchas, y el canto continuaba, más claro ahora, múltiples voces en una lengua que no reconocí. Di un paso dentro de la cueva, luego otro. Racionalizaba cada paso, diciéndome que solo me acercaría lo suficiente para ver qué estaba pasando, que no interrumpiría, que sería silencioso y respetuoso. El pasaje descendía gradualmente, las paredes de roca húmedas al tacto, el techo bajando en algunos lugares hasta que tuve que agacharme. Después de unos 50 metros, el pasaje se abrió a una cámara grande. Lo que vi ahí me dejó paralizado. Había aproximadamente 10 personas formando un círculo alrededor de un altar de piedra natural. Todas vestían túnicas oscuras con capuchas que ocultaban sus rostros. El altar estaba cubierto con velas negras y rojas que proporcionaban la única iluminación, junto con un fuego pequeño que ardía en un brasero de metal. El humo del fuego era espeso y de un color verdoso antinatural, llenando la cámara con un olor dulzón y acre que inmediatamente me mareó. Los participantes cantaban en esa lengua desconocida, sus voces creando armonías imposibles que resonaban en las paredes de la caverna. Y en el centro del círculo, parado junto al altar, había una figura que era claramente el líder de la ceremonia. Era más alto que los demás. Su túnica era de un rojo profundo casi negro, y llevaba una máscara elaborada
que representaba algo entre humano y animal, con cuernos retorcidos y ojos que brillaban con luz propia. Debí haberme retirado en ese momento. Estaba presenciando algo privado, algo que claramente no era para ojos no iniciados. Pero estaba fascinado, grabando mentalmente cada detalle. Saqué mi cámara lentamente, pensando en tomar solo una fotografía rápida como evidencia. El flash se disparó. No había verificado la configuración y estaba en modo automático. La luz brillante iluminó toda la cámara por una fracción de segundo, tan brillante en la oscuridad que todos se giraron inmediatamente hacia donde yo estaba escondido en la entrada del pasaje. El canto se detuvo abruptamente. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. La figura enmascarada levantó una mano y señaló directamente hacia mí. «Un intruso», dijo con una voz que resonaba de manera antinatural, como si múltiples voces hablaran al unísono. Alguien ha violado el espacio sagrado durante el ritual. Varios de los participantes empezaron a moverse hacia mí. Retrocedí hacia el pasaje, tropezando en mi prisa. Mi linterna cayó y rodó lejos, dejándome en casi completa oscuridad. Corrí hacia la salida, guiándome por memoria y tocando las paredes húmedas, pero el pasaje parecía diferente ahora, más largo, con curvas que no recordaba. Corrí durante lo que parecieron varios minutos sin llegar a la entrada. Era imposible. El pasaje de entrada no había sido tan largo. De repente me encontré en otra cámara, una que no había atravesado en mi camino hacia adentro. Esta cámara era más pequeña y las paredes estaban cubiertas con más símbolos tallados. En el centro había otra formación rocosa que parecía casi un trono natural. Y sentado en ese trono había algo que hizo que mi mente se negara a procesar completamente lo que veía. Era una figura, eso era claro, con forma vagamente humana, pero sus proporciones estaban equivocadas de maneras que dolían al mirarlo. Demasiado alto, extremidades demasiado largas, articulaciones que doblaban en direcciones imposibles. Y su rostro, si es que eso era un rostro, era una masa cambiante de sombras y luz que nunca se quedaba quieta el tiempo suficiente para distinguir rasgos. «Bienvenido», dijo con una voz que no era voz sino que apareció directamente en mi mente. «Has entrado a mi dominio sin invitación. Eso requiere consecuencias. O pago». No quise entrar, logré decir, mi voz temblando. «Fue un error, déjame ir». La figura se inclinó hacia adelante, y aunque no podía ver ojos definidos, sentía su mirada evaluándome, diseccionándome. «No hay errores aquí. Todo el que cruza ese umbral lo hace por elección, consciente o no. Y una vez dentro, no puedes simplemente irte. Este es un lugar de intercambio, de pactos. Debes ofrecer algo a cambio de tu salida». «No tengo nada que ofrecer», dije desesperadamente. «Oh, pero sí tienes. Tienes conocimiento, experiencia, recuerdos. Tienes tu voz, tu vista, tu capacidad de sentir. Tienes tu esencia misma. Todo eso tiene valor para mí». Entonces comprendí lo que esta cosa quería. Las historias sobre personas que regresaban cambiadas, con voces diferentes y miradas extrañas, no eran metáforas. Esta entidad literalmente tomaba partes de las personas, reemplazándolas con algo de sí misma. «No voy a darte nada», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Entonces no saldrás. Te quedarás aquí, parte de este lugar, uno más de los que habitan estas cavernas. Eventualmente te fusionarás con las rocas mismas, consciente pero inmóvil, por toda la eternidad». Como para demostrar su punto, la figura señaló hacia las paredes de la cámara. Por primera vez noté que lo que había tomado por formaciones rocosas naturales tenían formas perturbadoramente humanas. Rostros apenas distinguibles en la piedra, manos extendidas, cuerpos retorcidos. Y en algunos podía jurar que veía movimiento, ojos que parpadeaban lentamente, bocas que se abrían en gritos silenciosos. «Está bien», cedí, el terror absoluto superando cualquier resistencia. «¿Qué quieres? Toma lo que necesites, pero déjame salir». La figura se levantó del trono, creciendo hasta alcanzar una altura imposible, su cabeza casi tocando el techo de la cámara. «Tu voz me interesa. La voz del escéptico, del académico, del que busca explicaciones racionales para lo irracional. Será interesante usarla».
Y tus ojos, que han visto tanto pero han entendido tan poco, los tomaré también. A cambio, te daré otros, ojos que verán lo que realmente existe más allá de tu realidad limitada. Y otra voz, una que hablará verdades que tu mente consciente no puede comprender. Extendió algo que podría haber sido un brazo o un tentáculo hacia mí. Cuando me tocó, fue como si garras invisibles se clavaran en mi garganta y mis ojos simultáneamente. El dolor era indescriptible, no físico, sino algo más profundo, como si mi esencia misma estuviera siendo arrancada. Grité, pero el sonido que salió no era mi voz. Era más profundo, con un eco metálico, como si viniera de un pozo profundo. Y mi visión cambió. Los colores se distorsionaron, las formas se multiplicaron, y de repente podía ver capas de realidad superpuestas, dimensiones entrelazadas, presencias invisibles llenando cada espacio. El intercambio está completo, dijo la entidad. Ahora vete. Lleva mis regalos al mundo exterior. Sé mi embajador aunque no lo desees. Me encontré de repente en la entrada de la cueva, expulsado hacia la luz del día que me cegó momentáneamente con su intensidad aumentada. Caí de rodillas, vomitando, mi cuerpo rechazando lo que sea que acababa de pasar. Cuando pude ponerme de pie, bajé tambaleándome la montaña. El viaje de regreso es un borrón en mi memoria. De alguna manera llegué a mi hotel en Catemaco, aunque no recuerdo el camino exactamente. Me miré en el espejo de mi habitación y casi no me reconocí. Mis ojos se veían diferentes. El color había cambiado ligeramente a un tono más oscuro, y había algo en la forma en que la luz se reflejaba en ellos que no era natural. Y cuando intenté hablar, mi voz tenía ese timbre profundo y extraño que había escuchado en la cueva. Fui inmediatamente a ver a don Evaristo. Cuando me vio, su expresión se llenó de horror y compasión. «Entraste», dijo, no como pregunta sino como constatación. «Entraste a la cueva y ahora llevas su marca. ¿Puede revertirse?», pregunté desesperadamente. «¿Puede devolverme lo que era?». Él negó con la cabeza lentamente. «Lo que se da a esa entidad no se recupera. Lo que ella da a cambio no se devuelve. Ahora eres un híbrido, parte humano y parte algo más. Vivirás en ambos mundos, pero no pertenecerás completamente a ninguno». Tenía razón. 10 meses después, sigo lidiando con las consecuencias. Mi voz asusta a la gente, especialmente a niños y animales. Mis ojos ven cosas que preferiría no ver, espíritus y entidades caminando entre los vivos, las verdaderas formas de las personas debajo de sus máscaras sociales, los horrores que acechan en las sombras. Y lo peor es que a veces, cuando estoy cansado o bajo estrés, no soy yo quien controla esta voz. Palabras salen de mi boca que no elegí decir, profecías y maldiciones en esa lengua desconocida que escuché en la cueva. Es como si la entidad hablara a través de mí, usándome como conducto para su influencia en el mundo exterior. He intentado todo para liberarme: exorcismos, limpias, rituales de múltiples tradiciones. Nada funciona. El intercambio fue permanente, un pacto sellado que no puede romperse por medios convencionales. Y sé que eventualmente tendré que regresar a esa cueva. Siento su llamado, especialmente durante las lunas nuevas. La entidad no ha terminado conmigo. Me marcó no solo como embajador, sino como propiedad futura. Cada día que pasa siento menos de mí mismo y más de ella. Y cuando la transformación esté completa, cuando ya no quede nada de Eduardo Navarro sino solo la máscara que esa cosa usa, seré uno más de los que habitan esa cueva, atrayendo a otros curiosos, perpetuando el ciclo. Soy Eduardo Navarro Campos, o lo que queda de él. Entré a la cueva del diablo buscando conocimiento académico y encontré algo que ninguna universidad puede estudiar ni ningún libro puede explicar. Y ahora llevo la oscuridad de ese lugar dentro de mí, creciendo día a día, consumiendo quien fui hasta que solo quede lo que esa entidad quiere que sea.